cuáles son los criterios para un manejo avanzado de vía aérea, ¿no? O sea, la vía aérea se puede manejar de manera básica y avanzada, igual como el RCP es básico y avanzado, aquí también es lo mismo. Ahora, ¿alguien tiene un criterio para un manejo avanzado de vía aérea? Cuando hablo de manejo avanzado, hablo del uso de un tubo endotraqueal o una máscara laringea, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien de sus clases de CP1, CP2, CP3? A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa o en qué caso yo tengo que pensar en abordar una vía aérea? A ver, vamos, para saber más o menos cómo estamos, pues. ¿Alguien sabe algo? Cuando no es permeable Tenemos la la, vía, si- doctor. Perdón, no te escuché Cuando bien. la ¿Me vía no es dijiste? permeable por sí sola, doctor. Por ejemplo, si el Glasgow está en 8 o menos. ¿Y por qué el Glasgow menor de 8 es un indicativo de abordaje de vía aérea? A ver, respóndeme tú mismo. Si no lo sabes, está bien, estamos para aprender, pero me gustaría que, porque ya este tema lo he tocado yo con muchos de ustedes, ¿no? Si el Glasgow es menor de 8, ¿por qué motivo tenemos que intubar al paciente, entre comillas? ¿Cuál es la razón? O sea, solamente porque dicen Glasgow menor de 8 hay que intubar, uno siempre tiene que preguntarse como estudiante el por qué, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? ¿Y por qué no 9? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6, 5? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Lo que pasa es que cuando el paciente baja su Glasgow, ya no tiene el reflejo de la tos y la deglución. Son reflejos protectores de la vía aérea. Cuando ustedes ahorita que están conversando conmigo y de repente alguien está masticando un chicle o chupando un caramelo, ¿qué va a ocurrir? Pasa la vía aérea de casualidad. Automáticamente se desencadena, ¿qué cosa? El reflejo de tos, para expectorar o eliminar el cuerpo extraño que entra en la vía aérea, ¿correcto? Igual, si tenemos ahorita, hemos almorzado de repente tarde y estamos con el contenido gástrico y de repente por ahí, pues, ¿no? Me asusto, pasa algo, se me viene una regurgitación. Existe también el reflejo de deglución o el reflejo de tos. Estos son reflejos protectores. Pero ¿qué pasa con un paciente cuya escala de Glasgow ha descendido? Pues simplemente pierde estos reflejos y por ende tiene mayor posibilidad de poder que broncoaspirarse. Entonces, por ese motivo, asegurar la vía aérea es de suma importancia. No solamente también por eso, un paciente tequeado, por ejemplo, que tenga un traumatismo encefalocraneano, tenga una hemorragia, un hematoma epidural, un hematoma subdural, no va a poder controlar. Acuérdense que el centro respiratorio está dentro del cerebro, dentro de la cabeza, exactamente en el tronco encefálico. Entonces no va a poder controlar esto que es el aumento de la concentración de CO2 en sangre, ¿no? Que es uno de los que producen el aumento de la ventilación. Entonces, por ese motivo hay que asegurar pues la vía aérea y darle un soporte ventilatorio al paciente. Si tú no haces eso, que es lo mínimo que tienes que reconocer en una emergencia, que el glauco esté bajo, el paciente se va a aspirar y se va a morir. ¿De quién fue la culpa? De nosotros, los médicos, que no sabemos reconocer cuando un paciente necesita intubar. Así al seco, intubar. Entonces, hemos visto hoy día, su compañero acaba de decirlo, el glauco menor a 8. Ya. Otro indicador, chicos. Vamos. Nadie. Esto lo hemos visto en CPU1, CPU. Yo he dictado antes otras clases, he hecho práctica con ustedes, estoy seguro que con muchos de acá. Es muy importante, chicos, que aprendan ustedes estos criterios. Los criterios de intubación son básicos. O sea, apréndanselo de memoria, pues. Así como la tabla de multiplicar de memoria. No hay otra manera. Ah, el glago menor de 8, sí, doctor, traumatismo de cuello, quemadura nasal facial, estados hemodinámicos como el shock. Los estados de shock, estado de hipoperfusión, hay que hacer un abordaje de la vía aérea, de cualquier causa. Puede ser un shock séptico, un shock cardiogénico, obviamente la parada cardiocirculatoria, el shock anafiláctico. Necesitan un abordaje de la vía aérea. Un shock anafiláctico y tú no manejas la vía aérea, ¿qué produce? Un angioedema, se tapa la garganta, ya no respira y se muere. Un paciente quemado por inhalación de calor, se hace edema en la vía aérea, usted no sabe, llega a la emergencia y simplemente le pones una máscara con oxígeno y después vas y lo revisas y está muerto, no puede expirar, se produce una asfixia, ¿no? Porque se produce edema por el calor que ha ingresado en la vía aérea. O sea,
Tenemos que saber reconocer, ¿no? Ya, doctor, no, clínicamente estoy nulo, pero para eso tengo un AGA, ¿no? Yo creo que mínimo un análisis de gases arteriales en un paciente crítico. Entonces hay parámetros en el AGA que nos van a decir hay que intubar al paciente. Uno de ellos es la escala, o el PAFI, ¿no? El famoso índice de Kirby, menor de 100, la PCO2 menor de 60 y la PO2 menor de 60 y la PCO2 mayor de 50, asociado a un índice de Kirby o PAFI, que es lo mismo, menor de 100 es indicador de que hay que intubar al paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, dándonos cuenta de esto, dándome cuenta yo de que les falta bastante, simplemente quiero hacer la diferencia, ¿no? Entre ventilación y oxigenación. Ojo, mis alumnos de práctica, prácticamente estamos haciendo una práctica acá porque es lo mismo que yo voy a preguntar el día de la práctica, porque así es, tienen que aprender a hacer esto y usar algunos dispositivos. Entonces, la ventilación es el proceso de intercambio, solamente el ingreso y salida de aire, punto. En cambio, la oxigenación es la capacidad de aumentar la concentración. Acuérdense que estamos a una FIO2, voy a hablar así todo ya mejor porque me he dado cuenta que ustedes no han leído nada. FIO2 21%, pero si yo le pongo un dispositivo, por ejemplo, una cánula binasal, a 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, la concentración ya no va a ser 21%. Va a subir 24, 28, 32, no lo sé. Máscara con reservorio 60, 80%. Máscara Venturi 80%. Todo eso va a aumentar la concentración de oxígeno. Entonces, ese proceso se llama oxigenación. Seguimos avanzando. Solo para que vean la vía aérea, cuando hacemos laringoscopía en un paciente, vamos a encontrar esto, esa famosa B invertida, que es lo que tiene que... Por ahí ingresa el tubo endotraqueal. Si es un dispositivo supraglótico como la máscara laringea, esta queda encima, pegado. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia principal entre una máscara laringea y un tubo endotraqueal? Que la máscara laringea no asegura la vía aérea, simplemente está encima. Imagínense que el paciente se vomita, se puede broncoaspirar. En cambio, un tubo está metido adentro y inflamos el globo de seguridad y ahí queda. O sea, una aspiración se reduce bastante. En cambio, una máscara laringea no la asegura. ¿Correcto? Listo. Solamente para que vean lo que son los volúmenes respiratorios, chicos. Esto es muy importante. Siempre hago preguntas a los residentes y muchas veces no me contestan. Y muchas veces son exámenes, inclusive para el ENAM y varias preguntas salen de aquí. Y la verdad que si en el ENAM sacamos bajas notas es porque no estudian, pues, porque todo esto ya deberían saberlo. Entonces, solamente para que sepan que el volumen tidal o volumen corriente, que es el ingreso de aire una y otra, generalmente los libros dicen 500 mililitros. Yo prefiero que lo calculemos por kilo de peso. Es de 6 a 8 ml por kilo, porque así yo puedo calcular el volumen tidal de un niño. Imaginémonos que tengo un niño de 10 kilos, calculo a 8, tendría 80 de volumen tidal. Acuérdate que dije 6 a 8. Entonces, fácil, ¿no? Porque si nos vamos a aprender 500, 500, pues no todos son adultos, también hay niños. Perfecto. Entonces, aquí lo voy a dejar para ustedes para que lo revisen, ¿no? Hay una gráfica en la cual dice la capacidad pulmonar total, dice la capacidad residual funcional, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital, la suma de qué volúmenes es. Yo puedo preguntar en el examen cualquiera de estas gráficas. Me tengo para jugarme ahí con la gráfica solo para sacar una pregunta, rapidito. Así que pido que lo memoricen. Vamos, seguimos avanzando. Bueno, acá está, para que ustedes no se equivoquen, está todo ya mascadito, ¿no? Está ahí, volumen tidal de 6 a 10 o 6 a 8, depende, y 500 es en un adulto aproximadamente, ¿no? Y tengo cada volumen, tengo cada valor, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria en un adulto, 3.100 mililitros, el volumen residual de 1.200 mililitros, la capacidad pulmonar de 4.000, 800 y la capacidad pulmonar total de 6 litros, ¿no? Perfecto, ya lo tenemos. Bien, chicos, cuando tenemos un paciente inconsciente, ustedes saben, han estudiado, han visto que se hacía el famoso XSXABCD, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué significa cada una de ellas, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien qué significa el famoso SXABCD? ¿Alguien se acuerda? Doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. La S compromete lo que es asegurar la zona, que bueno, que está más relacionado al PAS, a lo de proteger, avisar y socorrer. El X es evaluar si hay una hemorragia exsanguinante. La A ¿Ya? es evaluar la permeabilidad de la vía, no. A es, claro, permeabilidad de la vía aérea, si no me equivoco. Sí, eso B es. es breathing. B, Ah, no te breathing es, olvides, ¿ah? claro, está respirando, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? García Villanueva. Ya, Villanueva, escúchame. La S, como tú bien has dicho, es asegurar escena y pedir ayuda, ¿correcto? La X, control de cualquier hemorragia de tipo exsanguinante, porque de nada sirve hacer RCP o lo que tú quieras, manejar vía aérea si hay un caño que estás chorreando sangre. Si no hay sangre, ¿cómo se transporta el oxígeno? O sea, estamos perdidos. La A, vía aérea permeable, control de columna cervical, ¿sí?
La B, tenemos que ver lo que es la ventilación del paciente. ¿Estamos de acuerdo? La C, la circulación, la D, déficit neurológico, la E, exponer al paciente. Muy bien, te felicito, al menos lo sabes. Entonces, cuando encontramos a un paciente inconsciente, lo vamos a encontrar en cualquier posición, de costado, boca abajo, lo que tú quieras. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear los ejes, de la manera como lo están viendo ahí. ¿Qué cosa está haciendo esta persona? Simplemente está alineando. Lo que hace es levantar el mentón, ¿sí? Inclinar la frente un poco hacia atrás. Ojo, en un paciente en el cual no sospechamos lesión de columna cervical, porque si nosotros sospechamos lesión de columna cervical, hacemos la maniobra de tracción mandibular. Porque puede que la columna, imagínate un paciente que se cayó, una persona que se cayó del segundo piso. Si tú quieres hacer un manejo de la vía aérea básico en él, lo primero es no le hagas daño. Obviamente quiero que tendrás que hacer la tracción mandibular para tratar de estimular la ventilación. ¿Por qué? Porque si tú le haces igual que el otro, le hiperextiendes, ¡ca! Ya se lesionó la médula, ya fue un cuadripléjico si es que sale vivo, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, para poder nosotros iniciar el manejo o abordaje de la vía aérea, tenemos que fijarnos en la parte A. ¿Qué cosa dice manejo de la vía aérea permeable? ¿Qué significa eso? Que la vía aérea pues esté libre, ¿no? ¿De qué? De sangre, secreciones. ¿De qué va a servir? Tú abres la boca y de repente adentro tiene algo. Tienes que poder ver que esté libre la vía aérea, completamente libre, ¿sí? Y luego nosotros vamos a ir de frente al abordaje ya de la vía aérea avanzada, que es la colocación de tubo endotraqueal o de una máscara laringea. Seguimos avanzando. Aquí lo vamos a ver, manual, solo manos, como dijimos, básico, ¿no? Cánula, cánula nasofaringea. Esos son colocación, por ejemplo, del tubo de Mayo, que ustedes han visto en sus prácticas. Más adelante vamos a entrar. Yo cuando hagamos mi práctica lo vamos a ver. Les voy a enseñar cuáles son las cánulas. Y luego tenemos el avanzado, que es la intubación endotraqueal, ¿no? El uso de dispositivos supraglóticos, ¿no? También la vía aérea percutánea o vía aérea quirúrgica, que es la cricotomía de emergencia, o la colocación de una cánula de traqueostomía. Perfecto, seguimos avanzando. Lo que les dije antes, chicos, tenemos que ver bastante esto, ¿no? Muchas veces el paciente inconsciente o que no tiene alguna lesión mayor puede quedar en una especie de paro respiratorio. Entonces, o puede ser también encuentres un paciente que ha tenido una obstrucción aguda de la vía aérea superior, usted llega, lo ve, pero no sabe que el paciente se ha atragantado porque usted lo encuentra ya inconsciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de examinar la boca y ver si no tiene algo en la boca. Porque es así, puede haber un cuerpo extraño y retirarlo rápidamente con la mano o hacer una maniobra para poder expulsar, ¿no? Y cuando el paciente se recupera, obviamente la posición de recuperación es de costado, de cúbito lateral, ¿no? Siempre hay que colocarlo así. Muy bien, seguimos avanzando. Aquí ustedes pueden ver claramente, ¿no? Que en un paciente inconsciente, el principal obstructor de la vía aérea, ¿cuál es? La lengua, pues ahí está la lengua, miren, ahí están viendo ustedes aquí en el dibujo cómo la lengua se ha caído y le está obstruyendo, ¿no? Por eso el objetivo es poner al paciente de costado. O de lo contrario, hacer la tracción y acá más abajo en la tercera figura están viendo cómo hacen la tracción mandibular, ¿no? Y de esa manera muchas veces el paciente se estimula y despierta. Nosotros cuando tenemos un paciente que tiene depresión respiratoria, hacemos la tracción mandibular, así como se ve en la parte 3 y el paciente se llega a despertar. Ese es un estímulo. Esa tracción produce cierto dolor y entonces el paciente que está semi inconsciente o bajo el efecto de alguna droga, rápidamente se despierta. Vamos a seguir avanzando. Bueno, las cánulas orofaringeas, que es la que están acá, mira chicos, estas son hay cánulas, el tubo de Mayo que le llaman. La forma de colocarlo es como lo está colocando en la figura. Aquí pueden ver ustedes, mira cómo lo coloca. Ustedes se ponen, para colocar la cánula orofaringea, o llamado también tubo de Mayo, se coloca de esta manera, mira. Pero colocas y luego tienes que darle un giro completo mira, para que termine en esta posición. Acuérdate, mira cómo está acá. Si tú lo metieras de frente, estaría yendo para acá, pero mira acá la posición final, es hacia abajo. Solamente el ingreso es así. Luego se da la vuelta y giras completamente en 180 y queda en esta posición. Esta es la forma como debe quedar la cánula, cuyo objetivo es hacer que la lengua no obstruya la vía aérea. Entonces el oxígeno ingresa por acá, entra por acá y ¡fua! Estos son tubos nasales, ¿no? Cánulas nasofaringeas le llaman. La verdad, nunca he colocado uno, pero también es fácil porque he intubado por la nariz, es muy parecido, ¿no? Yo hago intubaciones nasales en algunos pacientes cuando necesitan operar la boca y el tubo estorba, se le pone el tubo por la nariz. Entonces, colocar una cánula nasofaringea también se puede realizar, que cumple el mismo objetivo, solamente que se coloca por la nariz, igual al tubo de Mayo, pero este se coloca por la boca. Vamos adelante. Bueno, ahí estamos viendo en un paciente que es incapaz de mantener la vía aérea, está indicado tanto la naso como la otra.
Bueno, en el caso de la nasofaringia puede producir sangrado, definitivamente. Si tú no lo sabes colocar, le colocas por la nariz y el paciente puede sangrar, ¿ah? Eso ha ocurrido muchas veces. He visto en lo cual han colocado sin colocar lidocaína o algún tipo de lubricante y el paciente ha sangrado bastante y eso ha perjudicado mucho porque el sangrado de la nariz y cuando se vas a la parte posterior te tapa toda la boca. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar este tipo de dispositivos. Ahí está la forma en la cual se mide cómo se debe colocar, ¿no? Más o menos para que ustedes lo midan y vean qué tubo van a usar. En el caso de los adultos varones, se utiliza el tubo de Mayo número 4, las damas número 3 y la edad pediátrica va a depender número 1, 2 hasta 0 en los neonatos. Hay todo ese tipo de medidas para los dispositivos de manejo de vía aérea. Esto es manejo básico, ¿no? En el manejo avanzado, chicos, ahí ya tenemos que usar un laringoscopio y tenemos que tener bastante entrenamiento, ¿no? Tenemos que aprender a usar laringoscopio. Eso va a ser muy importante. En las prácticas vamos a aprender a usar el laringoscopio. Ese es algo que tenemos que, bueno, dominaremos, pues, ¿no? CP1, CP2 también yo les he enseñado a mi grupo al menos a enseñar a armar un laringoscopio, porque muchas veces cuando ustedes vayan a un centro de salud, hagan su SARUM, ahí hay laringoscopios. El problema es que no lo saben usar. Ahí hay todas las, inclusive los abocas, todos los abocas hay. El problema es que ustedes no lo saben usar. Ahí está el problema. Ese es un problema muy grande del médico. El médico tiene que ir preparado al ser uno, muy importante, porque todos estos dispositivos allá hay. Así que no vayan a pensar que no. Hasta en la punta del cerro hay, porque yo tenía en mi Serum cuando hice, en un cerrito hice mi Serum, y había de todo, hasta equipos de cirugía menor como para cirugía mayor, como para hacer una cesárea. Imagínate, una posta, equipos para cesárea. Increíble, pero había, pues. Seguimos avanzando con lo que son las vías aéreas supraglóticas. En este caso, lo que se utiliza es las famosas máscaras laringes, ¿no? Son dispositivos supraglóticos que no necesitas usar laringoscopio, esto se coloca directo. Viene el paciente y tú le colocas directamente el dispositivo supraglótico. ¿Cuál es ese dispositivo? Es este que está acá, mira. Estos son. Estos dispositivos se colocan, no se necesita usar laringoscopio, simplemente en un varón usamos un dispositivo supraglótico número 4, no, más o menos 70 kilos, en una dama o mujer, 30, un número 3 y después de acuerdo a la edad pediátrica, ¿no? Podemos utilizar un número 1 hasta 6.5, hay número 0 también para neonatitos. Y podemos usar este dispositivo, que es un dispositivo temporal de rescate. Yo solamente lo indico en el caso de pacientes con vía aérea difícil, ¿no? En el cual no puedes intubar, puedes colocar una máscara laringea. Fuera de eso, tengo mucho cuidado porque estos dispositivos, pues como les estaba diciendo antes, no aseguran la vía aérea. Entonces el paciente se puede broncoaspirar. ¿Listo? Muy bien, chicos. Seguimos avanzando. Ahí está, miren cómo está colocando el dispositivo supraglótico. Mira, en esa foto se ve clarísimo. No necesita el laringoscopio, simplemente agarra el dispositivo y lo coloca. Y miren dónde queda, ¿no? Queda afuera, no entra en la vía aérea. Acá está la glotis, ¿sí? Acá está, ¿ah? La tráquea. Vamos a entrar a la tráquea, pero el tubo, esto no entra dentro. En cambio, el tubo endotraqueal sí ingresa dentro de la vía aérea. Por eso el otro es mucho mejor. Yo confío más en el otro. Acá tenemos una forma de posicionamiento. Yo no sé si lo pueden ver, chicos. A ver, ¿se ve en la presentación el ingreso? ¿Se ve que se mueve o está fijo? Está Doctor, está fijo. fijo. Doctor. Ya, bueno, aquí yo lo tengo que se está moviendo y se está viendo cómo se ingresa, ¿no? No sé por qué no saldrá eso ahí. Bueno, en fin, pero ahí se mueve, es en movimiento esta lámina. Pero bueno, sigamos. Doctor, disculpe, ¿lo puede volver a poner? O sea, se mueve por cuadros, no como un video. No, pues que tiene que moverse como cuadros, pues es lo que te estaba diciendo. A ver, ahí está colocando un dispositivo supralótico. ¿Sí se ve por cuadros? Sí. Ahora están viendo, ¿no? Mira dónde queda. Ahí está, ¿vieron? Mira, no necesitas laringoscopio. Es una máscara laringea. Lo colocas y listo. Se coloca, fácil. Ese dispositivo es, para aquel que no sabe intubar, eso es fácil, pero como vuelvo a repetir, no asegura la vía aérea. Un dispositivo transitorio, ¿no? Luego hay que reemplazarlo por un tubo. Ahora, una cosa también que yo aprendí mucho en el abordaje de la vía aérea, si yo tengo esto metido, ¿sí? Mira lo que hago. Soy bueno, no sé si seré muy astuto, pero una vez se me ocurrió hace como 15 años atrás, ¿no? Y es una buena técnica, me la voy a enseñar. Ya está colocado, ¿no? ¿Acá lo ven? ¿Sí? Vamos a suponer que está puesto, ¿sí? Me copio, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya, ¿qué cosa Sí, hice? doctor. Agarré un buggy o una guía. Vamos a suponer que es una guía. Le llamamos buggy porque es de goma, pero las guías son rígidas.
un buggy es un material de silicona de goma que no hace daño a la vía aérea, pero es ligeramente rígido como para ingresar. Lo metí por aquí. Mira, entró por acá, delgadito es un buggy, es una guía, suponte una guía, pues alucinemos como una guía, pues. Y ingresa por acá, mira. ¿Ah? Si yo sé que la máscara de la ninja está bien colocada, yo agarré y le puse la guía por acá. Entró. Luego retiro la máscara, dejando la guía, agarro un tubo endotraqueal y lo coloco y ingresa por la guía, porque la guía está hasta acá adentro, ¿ah? Está metido hasta acá adentro. Entonces saco la máscara y pongo el tubo. Como tiene agujerito, lo coloco. Uy, santo remedio, se pudo intubar al paciente de vía aérea difícil con esta técnica, ¿no? Es la técnica de usar máscara laringia, colocación de buggy como guía y colocación de tubo endotraqueal. Chicos, esa técnica funciona. Ahorita lo utilizan bastante cuando tienen dificultades para intubar, ¿no? Es una forma muy interesante de intubar. Seguimos avanzando. Ahora, este es el gol estándar, ¿no? El famosísimo tubo endotraqueal, el cual tú colocas, mira, hasta la marquita. Esta marquita debe pasar las cuerdas vocales. Ahí queda. Una vez que la marquita pasó las cuerdas vocales, inflamos con una jeringa el globo de seguridad. Se acabó. Ahora, lo importante, ¿no? ¿Qué número de tubo le corresponde? De repente se me ocurre hacer la pregunta en el examen, ¿no? Y digo, ¿qué número de tubo le corresponde al paciente? Y como sé que no se acuerdan, porque también les he enseñado esto, es la edad más 16 entre 4. Vamos a suponer que tiene 6 años. La edad más 16 entre 4. Si tiene 6 años, más 16 es 22, entre 4 es 5.5. Entonces el tubo endotraqueal que le corresponde es un 5 o 5.5. Qué fácil de calcular, doctor. Pero para términos generales, para un varón el tubo es un número 8, ¿sí? Para una mujer es un número 7.5, ¿sí? Y para una gestante un tubo número 7, un poquito más delgado. Las gestantes tienen edema generalmente en la vía aérea por efecto de la progesterona. Bueno, eso lo vamos a ver en un seminario probablemente más adelante, cuando llevemos el curso de ginecobstetricia, ¿no? Ahí van ustedes a relatarme todo esto. Bueno, ahorita no, más adelante va a ser. Probablemente este año. En fin, entonces, ya no se olviden lo que les he dicho, los números de tubo. Seguimos avanzando, siempre cuando hagamos abordaje o manejo de vía aérea tenemos que tener esto. ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Cómo se llama? Uy, ¿qué pasó? No puedo creer que no sepan. Resucitador manual, doctor. Muy bien, es el resucitador manual. Muchos le llaman ambú, ¿no? Pero lo correcto es decir resucitador manual porque ambú es la marca. Es como decir, ¿qué es eso, doctor? Un televisor, pero un televisor es un genérico y así. Si tú dices, no, de la marca Sony, de la marca tal, ¿no? Entonces la marca es ambú, pero el término debe ser, ese es un resucitador manual, doctor. Y eso debe existir siempre para poder manejar la vía aérea. Bueno, en el caso de la vía aérea difícil, ya es importante, ¿no? Esto se presenta, no es muy frecuente, pero cuando se presenta es mortal. Si tú no puedes abordar un paciente de vía difícil, créeme, es mortal. ¿Por qué, doctor? Porque un paciente de vía difícil es un paciente que no se puede ventilar. O sea, tú agarras el resucitador manual, le colocas y no entra el aire, no se puede ventilar. Segundo lugar, no se puede intubar. Eso, preocúpate. Se mueren, ¿ah? Se mueren. Entonces, en ese caso, tenemos que tratar de tener presente de que si un paciente no ventila, se produce ¿qué cosa? Hipoxemia, ¿no? Que es el que inicia todo. La triada de la muerte es hipoxemia. De ahí se produce ¿qué cosa? Hipercarbia, aumento del CO2 en sangre y por último la acidosis, ¿no? Esa es la triada de la muerte. Eso todo le va a llevar a disfunción metabólica definitivamente al paciente. Entonces, para poder hacer un manejo adecuado de un paciente de vía aérea difícil, primero tenemos ¿qué cosa? Que aprender a reconocer una vía aérea difícil. ¿Cómo la reconocemos? Fácil, pues, doctor. Características anatómicas que nos van a decir, oye, este paciente tiene una vía aérea difícil, ¿no? Hacer un examen físico de la vía aérea, que es importantísimo. Si un paciente viene y ya tiene historia, no me han podido intubar antes, a veces hay pacientes que te lo dicen, créeme, ¿ah? Bueno, estamos hablando de los pacientes suponiendo que se van a someter a una cirugía o algo que hablan, pero cuando viene a la emergencia, un paciente con un traumatismo, tú tienes que ver las características anatómicas, examen físico de la vía aérea, el score de Mallampati, que es importante, ¿no? El score de la laringoscopía o score de Cormac es un score ya, pero cuando has puesto el laringoscopio adentro, ¿no? Tenemos que ver que la vía aérea no esté obstruida,
y todo eso. Vamos a seguir adelante porque acá les voy a mostrar. Estos son los famosos. Pero para preguntas que yo puedo realizar en el examen, ojo, ojo, si yo les digo cuáles son los predictores de vía aérea difícil, no olvidar, para mí estos tres son básicos y son así. Uno, flexión cervical. Si no hay una flexión cervical adecuada, es un paciente con un predictor muy alto de que sea una vía aérea difícil. Segundo lugar, distancia tiromentoniana menor a 6,5 centímetros. Acá abajo está el número 6. Boca pequeña o apertura bucal menor a 3 centímetros. Yo puedo pedir de repente 5 predictores. ¿Cuál de ellos no es predictor? Lógicamente, ¿no? Cuello corto también puede ser y el score de Mallampati, ¿no? El score de Mallampati también es un predictor de vía aérea difícil. Esto se hace haciéndole abrir la boca al paciente. Son exámenes físicos. Así, mira. Señor, abra la boca y saque la lengua. Número 1, fácil de intubar. Número 2, fácil también. Número 3, ya mira, ya no se ve la campanilla, ¿no? Esta es la óvulo campanilla. En el 3 ya no se ve. Y en el 4, mira, no se ve nada. Acá siquiera se ve la base, pero en el 4 no se ve nada. Solo se ve el paladar duro. Entonces, chicos, esto es muy importante porque si ustedes ven un 3 o un 4, hay una alta sensibilidad o una alta, sí, pues, una alta sensibilidad de que el paciente pueda tener una vía aérea difícil. ¿Ya? Seguimos avanzando. La distancia tiromentoniana la medimos de esa manera. Debe ser mayor a 6,5 centímetros, como decía el cuadro anterior, y de esa forma nosotros lo medimos. Bueno, esta chica realmente no tiene ningún predictor. Acá al ojo nomás me doy cuenta de que es una intubación súper recontra fácil, salvo que no abra la boca, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Puede tener distancia tiromentoniana adecuada, puede tener buena movilidad cervical, pero tiene una anquilosis bimandibular producto de un accidente. Y entonces no abre la boca. Si no abre la boca, estamos fritos. Entonces prácticamente estamos hablando de una vía aérea difícil. ¿Y qué hacemos ante una vía aérea difícil? ¿Cuál es la técnica? No lo dormimos. Al paciente con vía difícil, señores, no lo duerman. Se intuba despierto. Listo. ¿Doctor se puede intubar despierto? Claro que sí. Esta es la escala de Cormack, ¿sí? A la laringoscopía, ¿no? Ustedes hacen laringoscopía, lógico. Esto es bastante subjetivo, ¿no? Va a depender de quién hace. Para ustedes que no saben hacer, probablemente todo sea 4. Pero yo entro, veo y es un 1, porque depende de la laringoscopía o cómo lo haces. Entonces, un Cormack 1, estamos hablando de que sea una persona que sepa hacerlo, ¿no? El 1 es esto. El 2, mira lo que se ve, solamente se ve la epiglotis y una partecita chiquita. El 3, solo epiglotis. Y el 4, tú no ves nada. Estamos hablando de escala a la laringoscopía. Entonces, cuando yo pregunte en el examen, pues escala de Cormack, ¿no? La escala de laringoscopía se llama TAP por TAP. Y a lo mejor ustedes tienen que haberlo leído. Listo, chicos, seguimos avanzando. Bueno, esto no lo voy a preguntar, pero más o menos para que se den cuenta que hay dos escenarios en el manejo de la vía aérea difícil, ¿no? La reconocida y la no reconocida. Reconocida la que tú te das cuenta, pues lo miras al paciente, tiene características anatómicas, el mismo paciente te lo puede decir, etcétera, lo que tú quieras. Si es reconocido una vía aérea difícil, no lo duermas. Intúbalo despierto. Pero el otro es lo más gracioso, es cuando tú no lo reconoces y encima tiene predictores hasta por gusto. Esto pasa bastante. Por eso yo digo, estudien, estudien, porque muchas veces hay pacientes que se han muerto producto de esto, de que muchos médicos o muchas personas no lo reconocen. Y al final le ponen midazolam, 2 ampollas, vamos a dormir, hay que intubarlo. Y cuando lo quieren intubar, no lo pueden intubar. Encima no lo pueden ventilar. Paro cardíaco, muerte. ¿Por qué pasó esto? Porque alguien no reconoció predictores. Los predictores que hemos hablado, características anatómicas que el paciente tiene. De repente tiene un tumor en el cuello. De repente tiene anquilosis bimandibular, distancia tiromentoniana menor a 6,5, apertura bucal limitada, flexión cervical limitada, cuello súper corto, Mallampati 4. Y mira, tenía esos predictores y yo lo dormí. ¿Qué les he dicho? Cuando un paciente tiene predictores de vía aérea difícil, lo intubo como despierto. Ah, ojo, estoy hablando. Ahora, si el paciente yo no lo puedo intubar por algún motivo, no me di cuenta, mira, no me di cuenta, Dios. Y al final quiero intubarlo y no puedo. Pero para eso utilizo mi famosa, ¿qué? Máscara laringea. Pues acuérdense que la máscara laringea no necesita. Para salvar el momento tengo que poner una máscara laringea. Por eso, cuando ustedes estén ante un paciente para una intubación, por una probable, no necesariamente, todo paciente es portador de una vía aérea difícil hasta no demostrar lo contrario. Tengo que alistar todas mis cosas. Tengo que alistar mi bubi de goma, laringoscopio articulado, máscara laringea. Todo eso tengo que tener a la mano, porque si no, yo estoy exponiendo al paciente a un riesgo. Y si no estoy en la capacidad de hacerlo, tengo que pedir ayuda. Eso es muy importante. Seguimos avanzando. Bueno,
Esas son las drogas que se utilizan, ¿no? Para intubación difícil. Pero como les digo, actualmente al paciente de viera difícil yo prefiero hacer intubación despierto. Entonces, ¿qué cosa hago? Solamente utilizo un poco de fentanilo, ¿m? Va a depender, ¿no? A veces de 2 a 3 microgramos por kilo, es un opioide sintético que se coloca. Midazolam no soy mucho de usar y si uso a dosis bajas, 2 3 miligramos, ¿no? Ahí he puesto 7 miligramos porque lo de medicina interna por lo general usan 10 miligramos. Siempre atropinizo a los pacientes y coloco lidocaína. En cuanto a los relajantes, por lo general, si voy a hacerlo despierto, pues no le coloco, ¿no? Porque si lo coloco relajante, el paciente ya no respira. Acuérdense que los relajantes producen eso, inhibición de la ventilación, no me conviene colocarlo. Pero muchas veces debe haber, estar preparado para esto. Una vez que has intubado, si lo puedes dormir y le puedes colocar los relajantes y todo lo que está colocado ahí. Muy bien, ahí estamos viendo el uso de la maniobra de Bohr. Es una maniobra muy interesante en la cual haces la lingoscopía y esa maniobra es para llevar la vía aérea con la mano a la derecha, a la izquierda, tratar de ubicar la glotis con esa maniobra, ¿no? Se utiliza así. Por lo general le pides a alguien, hazme un Bohr a la derecha, Bohr a la izquierda. Entonces esa persona viene y lo hace. Alguien te tiene que ayudar, pues. La maniobra de Selig, una maniobra que sirve para comprimir la vía aérea al esófago, evitar la regurgitación, o sea, tú machucas, ahí lo machucas un poco la tráquea hacia el esófago y de esa manera evitas que regurgite el contenido gástrico. Acuérdate de que muchos pacientes se mueren por broncoaspiración, justamente por este famoso regurgitación. Nos desesperamos y la inflamos con el ambú y a veces la vía aérea está obstruida o la vía aérea está muy anterior. Entonces, todo lo que tú inflas con tu resucitador manual, con tu máquina, ¿a dónde crees que se va? Al estómago. ¿Por qué? Porque la presión que tú ejerces es alta, 30, 40, y la presión del esfínter esofágico inferior es 20, 22. Si tú lo vences, entra el aire y adentro del estómago hay contenido gástrico, ese contenido regurgita por la misma presión, sale y ¿a dónde se va? Al pulmón. Y entonces ya fue, el paciente se murió, es una neumonitis por aspiración. De ahí la importancia, chicos, de entender esto, ¿no? Seguimos avanzando. Bueno, hay muchos métodos para poder intubar un paciente difícil, ¿sí? Pero el que yo siempre he utilizado y me he intubado a la mayoría de pacientes es la técnica en palito de golf. Esta técnica para mí no ha fallado. He intubado por más, a ver, yo soy anestesiólogo desde el año 2008 hasta el 2016, 8 años me he intubado los más difíciles con esta técnica. Luego ya tuve que usar otras técnicas como la intubación retrógrada, otras formas, ¿no? Pero la técnica es esa, solamente colocamos la guía y el tubo y lo dirigimos hacia la zona donde esté. Ese se utiliza generalmente en Cormac 3. Para los acuérdense de lo que estamos hablando antes, ¿ah? Cormac es a la laringoscopía. Cuando tú ves un Cormac 3, utilizamos la técnica en palito de golf. Seguimos avanzando y mira cómo se coloca. Tú colocas el tubo ahí, luego vas retirando la guía de manera rápida, así lenta, lenta, mejor dicho, y el tubo solito ingresa en la vía aérea. Esa técnica es muy buena, técnica en palito de golf. Y ahí está, ustedes pueden ver cómo entró. Mientras vas retirando la guía, vas empujando el tubito. Necesitas ayuda porque alguien tiene que retirar la guía poquito a poquito. Entonces tú retiras la guía, él retira la guía y tú vas empujando el tubito y el tubito entra solito. Generalmente se utiliza para Cormac 3. Cormac 4 no lo recomiendo porque en el Cormac 4 no se ve nada y con esta técnica tú puedes producir lesión en la vía aérea y sangrado. Una vez que has colocado, colocas pues tu resucitador manual. Algunos tienen detector de CO2 para poder darnos cuenta, ¿no? Ahora, si te dicen para qué sirve el CO2 durante el manejo de la vía aérea, es para ver el posicionamiento del tubo, ¿no? Porque si está en vía aérea hay CO2. Pero si está en estómago, no va a haber, o va a haber mínimo, porque también hay, a veces le has metido bastante y puede haber, pero no es igual. La onda capnográfica que se presenta cuando el paciente está en vía aérea es diferente. Eso lo vamos a ver cuando ingresemos a sala de operaciones. Ahí les voy a mostrar cómo es una onda capnográfica normal. Seguimos avanzando. La otra técnica de intubación que yo también he utilizado bastante es la técnica retrógrada. Eso es cuando el paciente no lo puedes, es un Corma 4, no se puede intubar. Se puede hacer esta técnica paciente despierto o paciente dormido, pero dormido que esté ventilando, o sea, que tú lo puedas ventilar con el ambú o el resucitador manual, porque si no, tendrías que hacer la crico de emergencia. Si un paciente no lo puedes ventilar, no lo puedes intubar, no tienes máscara laringia ni nada, lo que te queda es abrir el cuello, agarrar un bisturí y poner ahí, hacer una crico de emergencia, porque si no el paciente se muere. Entonces aquí lo que hago yo es colocar una aguja
Yo generalmente uso un Avocat, el Avocat número 18, con la jeringa, y le coloco un poco de lidocaína ahí, 3 a 4 centímetros, aspiro, y cuando aspiro y sale burbujas, que está en la tráquea. Una vez que está en la tráquea, por ahí le coloco un catéter. Ya, le coloco un catéter por ahí el Avocat, pues que está acá, ¿no? Acá sí hay un Avocat, mira, o una aguja de acá en este caso, pero le coloco por ahí el catéter. Ingresa y sale por la boca y se lo saco. Una vez que lo tengo en los dos extremos, coloco el tubo, miren. Coloco el tubo por esto, similar a una guía, ¿no? Como les dije antes que hice con la máscara también, parecido, pero acá lo hicimos por el cuello. Y entonces hacemos esta técnica que se llama intubación. Mira cómo ingresa el tubo porque ya tenemos una guía, un cordel. Entonces el tubo sigue a la guía que has colocado. Entonces se llama intubación retrógrada. La otra técnica cuando ya, pues ya fuiste, ya no pasa nada. Usted no se dio cuenta, no tiene máscara laringia, de repente no abre la boca el paciente. Hay tantas situaciones, chicos. El paciente no puede morir, hacemos el manejo avanzado, es la crico de emergencia, ¿no? Tratamos de ubicar la membrana cricotiroidea y hacemos una incisión. Una vez hecha la incisión, colocamos por ahí una pinza Kelly, divulsionamos, metemos el dedo y ponemos un tubo endotraqueal por el cuello. Yo lo he hecho. O sea, por lo tanto, les digo que sí se hace. ¿Cuánto es mi tiempo? Creo que fue 10 segundos. En 10 segundos le abrí el cuello a un paciente. Estaba muriendo, estaba al borde del paro y tuve que abrir el cuello y lo hice así, como lo ven ahí. Bueno, esta es una situación diferente, ¿no? Este es un paciente por trauma, pero más o menos para que se alucinen de dónde tenemos que colocar el tubo por el cuello. Acá hay una intubación directa, ¿no? Porque el paciente tiene una lesión en cuello y han colocado directo el tubo endotraqueal a la vía aérea. Este paciente es por accidente de tránsito. Seguimos acá, obviamente, acá te están mencionando cómo vamos a hacer una crico, ¿no? O una tráqueo, mira, percutánea. Estamos ubicando la membrana, los anillos traqueales lo están palpando. Una vez hecho eso, muy parecido a colocar un catéter venoso central, ¿no? Se coloca la guía, mira, y coloca igualito hasta que salga aire, tiene que salir aire de la tráquea. Una vez que hecho eso, coloca el dilatador, coloca la guía primero, luego pone el dilatador. Una vez que coloque el dilatador, va colocando así, mira cómo hace, pa, y hasta que al final le colocamos la cánula, ¿no? Y esto ingresa dentro de la tráquea, ¿no? Aunque este procedimiento demora porque no es tan simple, ¿no? Muchas veces el paciente, en cambio, en situaciones de verdadera emergencia, hasta que hagas esto ya se murió tu paciente. Entonces, lo que yo recomiendo es mejor una crico de emergencia, así como la que yo hice 10 segundos, ¿no? Rápida. Este, en cambio, es una colocación de un tubo de traqueostomía, pues en un paciente que está respirando o está conectado a un ventilador. Muchas veces los pacientes cuando están intubados mucho tiempo, más de 2 semanas, hacen callos. Entonces se produce una famosa estrechez traqueal en el tiempo. Para evitar eso, si el paciente va a estar intubado mucho tiempo, es mejor hacerle una traqueostomía. Eso es lo que se está haciendo acá. Entonces acá tienen tiempo, porque obviamente el paciente está intubado. Pero en situaciones de verdadera emergencia, en la cual yo no puedo abordar la vía aérea, no puedo intubarlo, no dudamos en hacer la tráqueo o la crico, mejor, de emergencia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más acá? Nada, ya está colocado, ahí está puesto ya, mira, su cánula. Y el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Es a través de la cánula. Ya se puede hacer la ventilación mecánica a través de del tubo de traqueostomía sin ningún problema, ¿no? No se olviden, chicos, lo que les he dicho, de que hay que intubar al paciente despierto en las situaciones en las cuales nosotros tengamos predictores de vía aérea o sospechamos de una vía aérea difícil. Y hemos también dicho que la vía difícil es aquel paciente difícil de ventilar y difícil de intubar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Qué hora es? ¿Nada? ¿Qué dice la delegada? Doctor, doctor, Dime. una consulta. Si se le intuba al paciente despierto, ¿qué se hace o qué ocurre con el reflejo de oxígeno? ¿No hay incompatibilidad quizá ahí? Bueno, para intubar al paciente despierto, como vuelvo a repetir, se le coloca un poco de sedación a través de un opioide como el fentanilo. Se hace un bloqueo con anestésico local del glosofaringio, o sea, es como el odontólogo, pues, pero ingresamos a la zona donde está el nervio glosofaringio para lo que es el reflejo nauseoso, que es lo que más me importa, ¿no? Porque obviamente si le colocas algo en la vía aérea, el paciente le va a dar una tos horrible, ¿no? Pero se hace así, ¿ya? Se hace un bloqueo del glosofaringio y también se puede hacer un bloqueo transtraqueal. Agarro mi jeringa, lidocaína, y le pongo por el anillo traqueal y le coloco 4 centímetros de lidocaína, ¿no? Es como anestesiarlo y el paciente lo tolera sin ningún problema. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta, chicos?
Doctor Aime, tengo una consulta, por favor. ¿El tubo endotraqueal es el mismo que tenemos que utilizar tanto en lactantes escolares o difiere, por ejemplo, con respecto al globo o el CAP, que lo llaman Bueno, también? bueno, a ver, te explico. En neonatos hay tubos con CAF y sin CAF, pero en lo que es lactantes, por lo general hay tubos con CAF, la mayoría, ¿no? Generalmente lactante estamos hablando de más de un año, o estamos hablando de los 6 meses para arriba, ¿no? Vamos a tomarlo así, neonato menos de un mes. En ellos se utilizan tubo número 4. Así se llama el número 4. Más de un año, un 4,5, luego va subiendo de acuerdo a las dimensiones, ¿no? Al cálculo que les he dado, ¿no? Por ejemplo, si tiene un año, ¿qué tubo le corresponde? Da más 16, 17 entre 4, ¿cuánto corresponde? 4,5 más o menos, ¿no? Entonces yo tengo que ir viendo eso, ¿no? Si es un prematuro, un 2,5. ¿Qué tal pesa 1,8 kg, 2 kilos? Porque hay también este tipo de pacientes. Entonces ahí le ponemos un tubito chiquito, 2,5. Hay tubo 2 también, 2,5, va a depender del tamaño, ¿no? Los tubos son muy parecidos, solamente la diferencia es el diámetro y algunos tienen CAF y no CAF. En adultos, en cambio, la mayoría, todos casi tienen CAF. Listo, otra pregunta. Pregunta, chicos. ¿Nada más? Creo La que ya no hay delegada. preguntas, doctor. Ya, muy bien, chicos. Les agradezco por la atención prestada. Ya, estaremos coordinando cualquier cosa con mi grupo de práctica para vernos. Yo estoy de lunes a viernes, chicos, a los que están en mi práctica, hasta las 2 de la tarde. Lo ideal sería tratar de venir un rato para poder hacer una práctica o poder ver, ¿no? Esto. No, no es muy. Yo les enseño rápido. En una hora les enseño a menos, quizás, todo esto que hemos visto hoy día para que ustedes aprendan el abordaje. Lo ideal es que los estudiantes no se saturen mucho. Cuando a veces recibimos tanta información, ¿no? La verdad que no se aprende. Pues mira, estoy viendo de que no saben mucho y eso que han estudiado 3 años, me he dado cuenta que no les han llegado al punto, ¿no? El punto es las cosas puntuales, el resto lo reviso. O sea, somos una guía, los docentes debemos ser una guía y ustedes deben guiarse de lo que les estamos dando. Yo ya les he dado el manejo de la vía aérea. Obviamente hay muchas dudas en ustedes porque obviamente se han olvidado y además de repente es conceptos nuevos, tal vez, no lo sé, pero hay que revisar. Al menos lo mínimo que pido es revisen lo que he hecho. Y esto además es importante porque les va a servir para más adelante, créanme. Ustedes van a pagar cursos cuando terminen la carrera de vía aérea, RCP. Traten de prestar atención a eso, ¿no? Entonces, en las prácticas vamos a tratar de reforzar algunas cositas y ya coordinaré con mi grupo para poder hacerlas. Muy bien, chicos, les agradezco por la atención. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.